Buenos días a todos. Bueno, el día de hoy vamos a tener la clase número 19 y 20. Son dos clases, la del día lunes y la del día de hoy. Una disculpa por no haber subido la clase el día lunes, pero andaba un poco atareado con la evaluación, revisando sus trabajos. Pero no hay problema ahorita, el día de hoy vamos a reponer esa clase, sería entonces la 19 y la 20. De todos modos no hay problema porque es del mismo tema. Ajá. Con estas dos clases vamos a terminar este tema de la importancia de la biodiversidad en México. Bueno, entonces recordemos que estamos ya en el segundo trimestre de la materia de biología para alumnos de primer año de secundaria de la Escuela Secundaria Federal General Francisco J. Mújica de Tuxpan, Michoacán. Yo soy el profesor Julio César Tapia Salguero. Entonces hoy vamos a ver la segunda parte de biodiversidad como tema, como bloque, y el tema es la importancia de la biodiversidad en México. Solamente que el día de hoy, como es la segunda parte, ya vamos a culminar este tema y lo vamos a ver en tres subtemas pequeños, que son las tres subdivisiones de la importancia cultural, estética y ética de la biodiversidad en México. Ok, bueno, antes de continuar, ya tengo sus calificaciones, ya las registré y todo, ya las entregué a la dirección. Solamente vamos a cambiar un aspecto en la evaluación, en cómo vamos a o cómo voy a revisar sus trabajos, para que sea más directo o inmediato la revisión. Lo vamos a seguir haciendo presencial, ¿ok? Hubo algunos casos especiales esta vez que les dejé que me lo mandaran por fotografía, pero fueron únicamente porque ya ocupaba evaluar. Pero no, esta situación no va a volver a pasar. Ajá. Es para todos en general. Las trabajos van a ser, o los trabajos, perdón, van a ser entregados físicamente. Yo les voy a decir qué día. Ahora ya no van a ser los días sábados, va a ser entre semana y me los van a llevar ahí a la escuela. Yo voy a estar ahí y ahí mismo se los voy a registrar en las listas, o sea, se los voy a revisar. ¿Para qué? Para que sea este intercambio de información sea más directo y ustedes sepan que qué es lo que hicieron bien y mal inmediatamente de la tarea correspondiente. Voy a ir cada 2 semanas a recoger estas tareas. Bueno, ya no las voy a recoger, ya las voy a calificar. Ahí directamente, voy a ir citando por grupo para que no vaya a acumularse los niños, o ustedes no se acumulen tanta gente, solamente los de cierto grupo a cierta hora y sea más fácil y más fluido poderlo revisar. Pero no se preocupen, en todos modos, yo les voy a avisar qué día va a ser en la siguiente semana. De todos modos, ya saben, lo que me van a entregar es a partir del segundo trimestre, que es la clase pasada, la 18, de esta 19 y 20, las que se acumulen hasta el día que yo lo cite. ¿Ok? Entonces, sin antes o más por decir, perdón, vamos a continuar. Antes de continuar, perdón, se me pasaba, sacan su libreta y pues ya saben, van haciendo un resumen de la presentación. Ok, en esta siguiente semana que les voy a citar para que me entreguen los trabajos de este segundo trimestre, también les voy a pedir la libreta, les voy a revisar los apuntes que llevan. Ok, porque eso también es un aspecto de evaluar. Entonces también quiero ver cómo tienen su libreta, en qué orden la tienen, porque la tienen que tener en orden para también tomarlo en cuenta. ¿Ok? Bueno, entonces continuamos. Bueno, la primera que vamos a ver
es la importancia cultural de la biodiversidad. Dice, a lo largo de los siglos, el desarrollo cultural de la humanidad ha estado ligado íntimamente con las especies existentes en los distintos ecosistemas o las localidades. En un principio por la subsistencia de las poblaciones humanas. ¿Por qué? Porque dependían, por ejemplo, de los animales, de las plantas, para obtener alimentos, materias primas o herramientas. ¿Ok? Entonces lo primero que dice aquí es que la importancia cultural esta importancia cultural se empezó a forjar por las necesidades de la cultura humana o de la especie humana a su principio o al principio de la formación de los asentamientos de las poblaciones humanas. ¿Por qué? Pues porque se tenían necesidades como los alimentos. Entonces las relaciones que se tenían eran con animales, ya sea para obtener su carne o sus pieles como una materia prima para crear la ropa o la vestimenta para protegerse del intemperie, o los alimentos, ya sea cazándolos o cuando se empezaron a domesticar las primeras especies o el ganado, ya sea también con la invención de la agricultura, pero también con la formación de las herramientas para obtener materias primas o para hacer la vida un poco más fácil. Esa es la principal función de las herramientas que el hombre fue construyendo y sigue construyendo hasta nuestros días, ¿no? Para hacernos la vida un poco más fácil o los trabajos hacerlos más eficientes, más rápidos. Esa es una de las funciones de las herramientas. Entonces, la importancia cultural empieza desde esta época, desde los primeros asentamientos humanos, desde que el hombre era nómada hasta que se convirtió en sedentario, y esto le permitió avanzar culturalmente y socialmente. Pero entonces la interacción era por una necesidad de alimento, de materias primas y de herramientas. Y también de un espacio en el cual tenían que vivir. Que cuando hablemos acerca de la evolución del hombre, más adelante, cuando nos toque ver ese tema, vamos a ver cómo fue este asentamiento. No fue en cualquier lugar, sino que fue en ciertos lugares donde fueron las condiciones óptimas, o un lugar donde las condiciones eran las óptimas para el desarrollo de estos asentamientos. ¿Ok? Bueno, la importancia de los seres humanos prehistóricos reconocieron en las plantas y en los animales, que demostraba las primeras manifestaciones culturales como las pinturas rupestres. ¿Qué quiere decir esto? Es que los seres humanos lo plasmaron, esta interacción, en las pinturas rupestres, en todas las civilizaciones o en casi todas las civilizaciones. Si lo revisáramos o lo han revisado en Historia Universal, tienen un registro histórico. El registro histórico, ya sea una escultura, ya sea las pirámides, por ejemplo, las ruinas, las pinturas, las vestimentas que se han quedado ahí, la alfarería, por ejemplo. Pero en este caso, las pinturas rupestres es un registro histórico de cómo vivían estas culturas. Dice, en ellas representaron los animales que comían, las herramientas que fabricaban con las ramas de árboles para cazarlos, incluso las relaciones que establecían con la flora y la fauna, o las conductas o las estrategias de caza que copiaban de los estilos de los depredadores conocidos. ¿Ok? Muy bien. Entonces esto habla del registro de cómo eran estas interacciones, ya sea desde cuando empezaron a domesticar las primeras especies, como en la primera imagen que vemos en el Antiguo Egipto, donde se domesticaron algunas de las primeras especies de ganado, hasta como podemos verla en la siguiente imagen que está ahí, que es una de las pinturas rupestres del Norteamérica, donde en lugar de la domesticación, lo que plasmaban en las pinturas rupestres era de la forma en que cazaban los animales. Y decía aquí que muchas veces copiaban los estilos de los felinos, por ejemplo, al
para copiar sus estrategias de caza y poderlas imitar y poder ser un poco efectivos en esta o en esta función o en este acto del cazar. ¿Ok? Entonces la primera cultura o esta relación de la cultura es esta, ajá, el antecedente histórico de la biodiversidad. Cada país o cada cultura que está en diferente parte del mundo tiene diferentes características. Ajá. No todos tienen los mismos animales. ¿Por qué? Pues porque obviamente la biodiversidad es diferente. Si revisamos, por ejemplo, mismo en México, es un país multicultural, entonces hubo muchas culturas diferentes. Los toltecas, por ejemplo, el registro histórico de los toltecas es muy diferente al de los aztecas o al de los mayas. ¿Por qué? Pues porque vivían, aunque es el mismo país, o la misma zona o parecida, o en la misma ubicación geográfica, perdón, que era México o Mesoamérica, su geografía, su clima, todo era diferente. Ajá. Como lo vemos en México, es diferente el desierto de Chihuahua al centro del país o al sur del país. Ajá. Aunque sea un mismo país, tiene diferentes climas o su territorio es diferente. Entonces las culturas, por ende, su registro histórico, esta relación cultural que tuvieron con la biodiversidad es diferente. ¿Ok? Eso es a lo que se refiere esto. Las primeras relaciones culturales con la biodiversidad que fueron plasmadas en pinturas rupestres, en alfarería, en las pirámides, en muchos otros, en las ruinas, por ejemplo, una de las más famosas que no es en México, pero el Machu Picchu, por ejemplo, una asentación en Perú, la cual tiene un registro histórico muy interesante porque es una ciudad ubicada en un punto muy alto y muy difícil de creer que ahí haya estado una civilización, pero tiene un registro histórico en el cual cuenta cómo es que vivían esta civilización en un lugar inhóspito como era el Machu Picchu y la relación que tenían con los pocos animales o muchos animales o animales muy raros que vivían en estas zonas. Ajá. Cómo los domesticaron, cómo se sirvieron de esta biodiversidad. Esto es lo que habla la primera relación que se tiene con la biodiversidad en la característica de la cultura. Ok, bueno, continuamos. Dice, en México desde épocas remotas la biodiversidad ha jugado un papel preponderante, perdón, en la conformación y evolución de nuestra cultura. Nuestro escudo nacional contiene elementos representativos y emblemáticos de la biodiversidad del país, como son el águila real, el nopal, la serpiente cascabel, los caracoles. De hecho, se trata del emblema nacional con más elementos biológicos en comparación de los otros países. La biodiversidad de nuestro país está presente en múltiples manifestaciones culturales, como son las costumbres, las tradiciones, las expresiones artísticas, los festejos, los juegos, la herbolaria, las leyendas y la literatura. Entonces vemos aquí que no solamente en México, en muchos otros países hay animales que se destinan como animal nacional. Ajá. México pues tiene el águila real, pero no solamente el águila real, tiene otros animales como el jaguar, como el ocelote, como el lobo mexicano, ajá, como la serpiente de cascabel, plantas incluso como es el cacao, como el maíz, como el chile, como el aguacate, etcétera. Y así podemos revisarlo. Pero también tiene tradiciones, ajá, ya sean bailes, o como el Día de Muertos que acaba de pasar, expresiones artísticas como todos los bailes regionales o prehispánicos que han existido. La rebolaria, por ejemplo, pues es una tradición que cada cultura del país tiene, que es diferente, sí, ¿por qué? Pues porque está permeada de acuerdo al ecosistema en el que surgió, pero pues en la actualidad ha estado muy retomada por la ciencia, por la biología. No se llama herbolaria, se llama botánica, pero pues han trabajado conjuntamente con la herbolaria
para estudiar plantas y las reacciones de estas plantas y para que pueden ser utilizadas. ¿Por qué? Pues porque muchas de las culturas en México y en el mundo en general han trabajado con muchos tipos de plantas que la botánica sí conoce, pero no conoce en su uso médico o en su uso como medicinas. Eso es a lo que se refiere. ¿Ok? Bueno, continuamos. La siguiente es la importancia estética de la biodiversidad. Estética se refiere a cómo se ve visualmente los ecosistemas o la biodiversidad en México. Bueno, dice, la biodiversidad en México está relacionada con la variedad de ecosistemas que existen en nuestro país, lo cual nos permite disfrutar de bellos paisajes en todo el territorio nacional. Esta condición hace que estemos entre los 10 países más visitados en el mundo. La relevancia estética de la biodiversidad y los paisajes mexicanos han inspirado a diferentes artistas para basar su obra en bellezas naturales que existen en nuestro territorio. Las expresiones estéticas relacionadas con la biodiversidad en México en la actualidad incluyen numerosos ejemplos como la pintura en paisajistas como José María Velasco, la fotografía y el cine, la cerámica en los artesanos en diversas regiones del país que toman como motivo o de decorado las especies y paisajes de la región. Otros casos son la escultura, el documental, la música, la industria textil y numerosas manifestaciones. Bueno, entonces la importancia visual o estética de la biodiversidad se permea en muchas, primero en el turismo. Ajá. Dice que es uno de los, o está dentro de los 10 países más visitados en el mundo. Entonces, por ende, pues hay una gran importancia económica ya de entrada o de default por ser un país demasiado visitado. Ajá. Entonces, visualmente, los ecosistemas o la biodiversidad de México es muy bonita. Ajá. Y es muy variada. Entonces, un atractivo que tiene México es eso, que igual que tiene un desierto, pues tiene una playa. Las playas pues son muy diferentes depende del estado en el que estén y en el mar que le toque. El mar de Veracruz, por ejemplo, es diferente que el de Acapulco. ¿Por qué? Pues porque están en un océano diferente. Uno está en el Pacífico y el otro está en el Atlántico. Entonces, eso es default, que son bonitos los ecosistemas y eso atrae al turismo en el mundo. La otra es cómo ha permeado esta estética. ¿En qué? Pues como vemos en los ejemplos aquí, los telares, por ejemplo, o la vestimenta de ciertas culturas o regiones de nuestro país, pues representan los ecosistemas, que con el tiempo cada vez se ha perdido más o se le ha dado menos valor a esta relación de la biodiversidad con la estética en cuanto a se plasma en la cultura de estas tradiciones o estos pueblitos que todavía conservan sus culturas. Ajá. Entonces, dice esto cómo se ha permeado pues ya en la fotografía, en los artistas que han hecho pinturas, que han hecho películas, que han hecho fotografías, y no solamente en México, sino en todo el mundo. Sin duda alguien de los que ha representado más la cultura mexicana es Frida Kahlo, una pintora del siglo XX, de principios del siglo XX en México, en la cual pues plasmó esta interacción entre la biodiversidad, la cultura de un México contemporáneo. Ajá. Eso es lo que habla acerca de esta relación estética con la biodiversidad. ¿Ok? Bueno, la siguiente es la importancia ética de la biodiversidad. Si bien la biodiversidad es uno de los atractivos para el turista, también es la comodidad, el trato amable, el precio accesible de los destinos turísticos de nuestro país. Sin embargo, paradójicamente, la construcción de polos de desarrollo turístico han dañado seriamente las condiciones ecológicas de los sitios visitados. Por tanto, ha sido necesario buscar propuestas que atraigan al turismo sin dañar los ecosistemas y su biodiversidad.
¿Ok? Muy bien. Entonces la importancia ética o la ética de tener un país multidiverso y con una gran variedad de biodiversidad es que, pues por default es un país muy turístico, casi todo el año. Ajá. Entonces vamos a una ciudad que es muy turística. Por ejemplo, Morelia es muy turístico. Pátzcuaro pues, es muy turístico. En esta época, Tlapujagua, por ejemplo, es muy turístico. La mariposa monarca, pues es un sitio muy turístico. Estos son sitios solamente en Michoacán. Pero podemos ver que los turistas o el turismo dejan muchas ganancias o mucha derrama económica, sí, pero también ha dañado los ecosistemas. Incluso hay ciertos lugares que se han transformado para atraer más al turista. Por ejemplo, en la Riviera Maya, en Cancún, he sabido que, por ejemplo, hay muchas playas en Cancún que no tenían playa, ¿no? O sea, era pura roca, puras piedras. Y el mismo lugar o el mismo gobierno ha entrado y ha expuesto arena, no artificial, sino arena que no pertenece a esas playas. Y cuando hay huracanes eso, se denota lo que pasa ahí porque se lleva toda la arena, pero la vuelven a llevar. Pero los mismos cenotes, por ejemplo, muchos de los cenotes en esta zona maya son naturales, que el registro histórico dice que fue desde la época en que cayó el meteorito que extinguió a los dinosaurios, que cayó en esa zona, en la península de Yucatán. Pero muchos de los cenotes que existen en esas zonas no fueron hechos naturalmente, sino que fueron hechos artificialmente con dinamita. Ajá. Entonces eso ha afectado el ecosistema también. Póngale todavía que el daño que se hacen los turistas, ya sean extranjeros o nacionales, con la basura que se dejan en las playas, con el daño ambiental que se hace no nada más con el turismo, sino con la sobreexplotación de estos ecosistemas. Entonces lo que dice aquí es que se tiene que dar una nueva forma de que se sigan visitando el país y los ecosistemas, pero ya no dañándolos. ¿Por qué? Porque al ser un recurso finito o no infinito, se va a acabar en algún momento. Ajá. Pero nos va a durar más tiempo el ecosistema si lo usamos adecuadamente. Entonces, un ejemplo de esto pues son nuevas formas de turismo, el ecoturismo. Ajá. Bueno, dice, el ecoturismo es una de las alternativas sustentables al turismo tradicional porque promueve la visita a los ecosistemas, en condiciones respetuosas mediante la cual las personas cuidan del ambiente. Muchos de los proyectos destinan parte de los recursos que se obtienen al cuidado y conservación de estos mismos sitios. El conocimiento y la conservación de la biodiversidad en México es una responsabilidad ética que tenemos todos los habitantes de nuestro país. Bueno, entonces una nueva alternativa es el ecoturismo, que no todos los lugares lo tienen. Algunos sí lo tienen y algunos lo tienen con el nombre, pero en realidad no lo hacen. ¿Qué quiere decir el ecoturismo? Pues tener un turismo sustentable, el cual en lugar de perjudicar el ecosistema, no es que lo beneficies con el turismo, sino que no lo dañas. Y las ganancias o ciertas ganancias que se crean con este turismo o la derrama económica sí se destinan a restaurar, a conservar, a limpiar estos ecosistemas para que estén un poco mejor. Pero les repito, hay muchos lugares en México que tienen este nombre de ecoturismo, pero no lo es. Ajá, solamente lo tienen por cumplir con una norma, pero no lo es. Entonces está en nosotros éticamente, porque es parte de un patrimonio como mexicanos que tenemos una responsabilidad de conservarlo, de no talar, de no cazar, de si vamos a acampar, por ejemplo, y hacemos una fogata, pues tener el cuidado de poderla apagar, de no tirar basura aunque no nos vea nadie. Eso es a lo que se refiere éticamente conservar un ecosistema. Ajá. Ser íntegros como personas,
y eso va a permear en un país que nos va a durar más tiempo. México es un país muy rico en cuanto a sus recursos, pero muy sobreexplotado económicamente y por una mala ética, una mala administración, ya sea del gobierno como de nosotros, un mal cuidado que tenemos, lo hemos ido perdiendo poco a poco. Un ejemplo de ello son las mariposas monarcas, un atractivo turístico de Michoacán. Michoacán se conoce más que por otra cosa, por las mariposas monarcas. Pero con el tiempo, ¿qué es lo que ha pasado en los santuarios de la mariposa monarca, en el Rosario? Se ha hecho más pequeño y las mariposas monarcas han migrado a otros o han buscado otro tipo de ecosistema. Ajá. ¿Y qué pasaría si la mariposa monarca se adapta a otro ecosistema y ya no llega en Michoacán? Pues este arraigo cultural, que incluso tradicional y con leyendas que tienen las mariposas monarcas, porque las mariposas monarcas tienen una connotación incluso cultural de qué es lo que representan o qué es lo que pensaban los lugareños que representaban las mariposas. Como llegan justo en la época del Día de Muertos, pues representaban pues las almas de los muertos cuando regresaban. Ese es el simbolismo que le dan culturalmente a la llegada de las mariposas monarcas. Pero en la forma de la biodiversidad o viéndolos científicamente, pues es un lugar de anidamiento o de reproducción de las mariposas que tradicionalmente se ha hecho por cientos y cientos de años de esta especie de mariposa. Entonces, si en algún momento este ecosistema ya no es suficientemente bueno o estable para estas mariposas, pues van a migrar a otro lugar, o desaparecen, o se adaptan a otro lugar, pero dejan a Michoacán, en este caso que es nuestro estado, sin una identificación con una especie tan importante y la mariposa monarca, nada más para que se den una idea, es la mariposa más conocida en el mundo. Ajá, o la más famosa, la que todos identifican y está asociada con México, particularmente con Michoacán. Un día que tengan oportunidad, vayan al santuario y dense una vuelta y van a ver cuánto turismo hay extranjero ahí. Es un gran atractivo que tiene, pero eso es muy importante que lo cuidemos. Y no solamente esos ecosistemas que están protegidos, sino cualquier ecosistema en el que estemos, ya sea un cerro, ya sea un bosque, los bordes de las carreteras, todo ese lugar es importante, esté protegido o no protegido. La protección se la damos nosotros porque es un valor ético el que tenemos que tener. ¿Ok? Muy bien. Entonces esto sería todo. ¿Qué me van a hacer de tarea? Me van a hacer de tarea en la página 88 de su libro hay un recuadro que se llama La biodiversidad en México, su conservación y las colecciones biológicas. Bueno, ese recuadro me lo van a pasar en una hoja blanca a mano y el título pues es el título de la presentación de la clase 19 y 20 que está al principio del texto, del video, perdón. ¿Ok? Muy bien. Entonces esta fue la clase número 19 y 20. El día viernes pues va la clase número 21. La siguiente semana, a lo largo de la siguiente semana yo les voy a decir qué día voy a ir para que me entreguen los trabajos que se han acumulado desde la clase número 18 hasta la que veamos, la última que veamos, que ya corresponden al segundo trimestre, para que me la van a entregar ahí, la voy a revisar y se la van a llevar y voy a anotar en la lista para que sea más directo esta revisión y más inmediata y también llevar un mejor orden. ¿Ok? Entonces sería todo. Nos vemos en la siguiente clase.